nosotros respetamos, como no puede ser de otra forma, la decisión que ha tomado la FIFA y evidentemente consideramos que viene a reforzar que la posición del Gobierno en cuanto al camino iniciado corresponde con las altas instancias del fútbol internacional. Por lo tanto, viene a reforzar y a reafirmar que el camino que el Gobierno de España comunicó ayer por la tarde es el correcto y que la FIFA comparte que los hechos son merecedores de ser analizados, investigados y, mientras tanto, quedar suspendidos en sus cargos el responsable de los hechos. Nosotros vamos a seguir nuestro camino. Yo les comunico que acabo de remitir a la Real Federación Española de Fútbol una carta diciendo que quiero que se me informe formalmente de en qué situación queda ahora, después de la suspensión de FIFA, la relación de esta entidad con el Gobierno de España y para con el fútbol español.